quiero presentar a Luis Petri, que está con nosotros hoy, es diputado de Juntos por el Cambio de Mendoza, y es quien impulsó, el autor de la ley por la cual se debían colocar inhibidores de señal en las cárceles. Eso fue iniciativa de Petri. Se hizo ley en 2017, pero como ustedes saben, las leyes en Argentina son sugerencias. Es qué tal si ponemos, no es pongan. ¿Qué pasó con eso? Se hizo ley primero en Mendoza en el 2008, un proyecto de mi autoría, lo presentamos, prohibíamos los celulares, pero para hacer efectiva la prohibición ya establecíamos la necesidad de colocar inhibidores de señal. Cuando se modificó la ley de ejecución de la pena, de la cual soy autor, y que prohíbe las salidas anticipadas a delincuentes violentos, las salidas transitorias y la libertad condicional a narcos, a homicidas, a violadores, que el kirchnerismo votó en contra, que esto es necesario decirlo, modificamos el 160 del Código Penal y trajimos esa norma de Mendoza para que rigiera en todo el sistema penitenciario nacional. Y establecimos expresamente la prohibición del uso del celular y la colocación de inhibidores. Eso fue ley. Eso fue ley, en el 2017 está vigente. Lo que sucedió es que se incumplió o se cumplió parcialmente. ¿Por qué hago esta disquisición? Porque en el orden nacional parcialmente se cumplió con la disposición prohibiendo en las cárceles el uso del celular. Pero al no establecer inhibidores de señal, básicamente entraban clandestinamente como ingresa la droga. ¿Por qué no pusieron, por qué no instalaron los inhibidores? Bueno, porque hay desidia, porque hay connivencia con los narcos. Yo te cuento un ejemplo. Se pone muchas veces el ejemplo de El Salvador, que se construyó una cárcel para 40.000 personas en 6 meses. Bueno, la cárcel de Coronda, hace 7 años que se está construyendo, 7 años. ¿Sabes cuántos presos va a alojar la cárcel de Coronda? ¿Cuántos? 462 presos. El 1% de una cárcel que se construyó en 6 meses de máxima seguridad. ¿Pero cómo lo explicás? ¿Por país pobre o porque vamos, no se apure, vamos despacito? No, muchacho? porque hay connivencia con los narcos, hay encubrimiento. Bueno, mira, el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe dijo que 7 de cada 10 balaceras que se producen en Rosario se organizan dentro de las cárceles. Y 8 de cada 10 homicidios por encargo también se organizan desde Rosario. Y vos dabas un dato alarmante, que era de los 2.500 muertos. De Héctor, sí. De Héctor, exactamente. De esos 2.500 muertos, el 10% son menores. Muchas de esos 2.500 muertos no son ajustes de cuentas, sino que son víctimas de la inseguridad del narcoestado que estamos a las puertas de vivir en Rosario, y una cuestión que es muy importante, del narcoterrorismo que se vive en Rosario. ¿Y por qué hablo del narcoterrorismo? Porque es necesario que los jueces lo empiecen a calificar así. Porque hay acciones dirigidas de los narcotraficantes orientadas a atemorizar a la población. Y tienen que ser juzgadas como acciones terroristas. Y esto tiene una consecuencia. Se duplican las penas. Las penas de 15 pasan a ser penas de 30 años. Sí, Luis, pero ¿sabés qué pasa? Te voy a reiterar algo que dijo la Procuración General de la Nación hoy. No alcanza. ¿Tenés que tener los presos y condenados? Por supuesto que sí. Pero algo falla en el sistema, que a esas personas que vos tenés presas, condenadas, Guille Cantero tiene una pena de 96 años afrontando todavía por delante, y se le suman delitos que comete dentro de la cárcel. Ha organizado secuestros extorsivos, le han adjudicado homicidios todos diseñados, pergeñados y ordenados desde su celda en un penitenciario federal. No alcanza porque tenés que cumplir con esa ley estableciendo los inhibidores de señal. No alcanza porque tenés que tener establecimientos penitenciarios diferenciales de máxima seguridad. No alcanza porque los gendarmes que se desplazan son ínfimos. Pensemos que la Gendarmería tiene 37.000 miembros y apenas 1.400 miembros están en Rosario. Vos deberías poner a controlar las fronteras, hacer operaciones de control y vigilancia al ejército, recapacitándolo, y liberar esos 37.000 gendarmes para llevarlos a las zonas calientes, no solamente de Rosario, sino también del conurbano bonaerense. Y una cuestión que es muy importante, no solamente alcanza con el incremento de penas, hay que sancionar la ley de extinción de dominio, porque hay que quitarle el poder de fuego a las organizaciones criminales. Si nosotros logramos que estén encerrados, que no se comuniquen con el exterior, y les sacamos el dinero, que es el fin último del narcotráfico, básicamente vamos a empezar a ganar la batalla, desplazando en cantidad suficiente a los gendarmes. Héctor,
¿cómo le explicamos y cómo nos explicamos y a todos los que nos están mirando que hay una ley? Hay tantas cosas. Empecemos por una, que hay que colocar inhibidores. El jefe de los penitenciarios debería darse vuelta y darle instrucción y que cada penal lo instale. ¿Cómo es que no se instala? ¿Se pueden desconocer tan abiertamente un órdenes o una ley? Sí, son decisiones políticas. Siempre acá es la voluntad política, ¿no? Vos la ley sale, el presidente la puede reglamentar o no, después de reglamentada la autoridad de aplicación, que en este caso sería el Ministerio de Justicia o el Servicio Penitenciario, te puede decir, sí, lo estoy instrumentando, necesito tiempo, el inhibidor, no sé, necesita muros de 2 metros y nosotros tenemos de 1,80 y entonces te dan vuelta. Digo, si no hay voluntad política, no se hace. ¿Qué pasó en el 17? Porque la ley fue del 17. Digo, en esos 2 años que tuvo Cambiemos. Yo te cuento lo que está pasando hoy en Mendoza. No, pero Sí. quiero ir a la pregunta, porque es cierto esto que decía recién. Sí. La ley salió en el 17. ¿Qué pasó en esos 2 Se cumplió años? parcialmente. ¿Qué significa esto? Se cumplió con la prohibición del ingreso de celulares. Lo que no se cumplió es con la colocación de los inhibidores de No señal. se pudo. Y de hecho, te cuento lo que pasa en Mendoza. Ahora se autoriza en Mendoza el uso de celulares por disposición de un juez que, invocando la emergencia sanitaria hoy, lo hizo en la pandemia, pero hoy, invocando la emergencia sanitaria, dice que los presos tienen que tener celulares y les autoriza indiscriminadamente. Por sobre la ley. Pero Por eso sobre es la por ley. sobre la ley. Llamó a una audiencia y por sobre la ley, que está vigente, dijo, los presos tienen que tener celulares. Porque no es solamente el narcotráfico, son los secuestros virtuales que Sí, claro, ocurren, cualquier cosa, son te las llaman, estafas. Pero un Bueno, juez puede ir por por sobre la ley. ejemplo, Pero sí. un juez puede ir por encima de la ley. No puede. No. Bueno, y hay mecanismos para... Como el mundo debería ser, como el